Ser podcast. Desde Francia, el corresponsal del País, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días, bonjour. Hoy no estás en París, estás en Marsella, supongo que siguiendo al Papa, ¿no? Estoy en Marsella, sí. Estoy hace un par de días aquí porque el Papa visitó Marsella el viernes y el sábado se marchó a ir por la tarde. Y bien, siguiendo esta visita, primera visita a Francia del Papa en 5 años. Te iba a preguntar cómo recibe un país laico al Papa y un país republicano a un monarca como el británico. Si quieres empezamos por el Papa. Sí, hay algo de paradoja y no, porque la laicidad, el principio de la laicidad, de la separación de la Iglesia y del Estado es muy estricto. ¿Te acuerdas de la entrevista que hicimos con Henry Peña Ruiz, ¿no? Que nos lo explicó muy bien. Y sí, bueno, es un país muy católico también, con una tradición muy fuerte católica. Y el Papa es curioso porque el Papa ha insistido mucho en las últimas semanas en que él no visitaba Francia, él visitaba Marsella. Porque de hecho ha venido a unos encuentros del Mediterráneo con jóvenes de ambas orillas, obispos cristianos de todo el Mediterráneo, y él quería ir a Marsella, que es una ciudad muy peculiar. Al Papa Francisco le gustan los márgenes, no le gustan los grandes países europeos. Yo creo que tampoco le interesan excesivamente, y Marsella es una ciudad, en cierta manera, la segunda ciudad de Francia en población, pero muy marginal, un puerto mediterráneo cosmopolita, una ciudad un poco decadente, y el Emmanuel Macron, el presidente de la República, ha querido, sin embargo, estar ahí, ¿no? Y estuvo ahí, se reunió con el Papa, y expusieron sus diferencias en varias materias, entre ellas la laicidad. Y supongo que la inmigración también, ¿no? El Papa, de hecho, ha dicho una frase: el Mare Nostrum se ha convertido en el Mare Mortum, el Mediterráneo, cuna de la civilización, ahora es tumba de la dignidad, decía, ¿no? Y claro, Francia también se enfrenta a ese problema en el Mediterráneo. Tú contabas en tu crónica, de hecho, que hay personas que atendían la misa o que asistían a la misa del Papa que tenían opiniones controvertidas sobre cómo se debe controlar la inmigración, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que es el mensaje más potente del Papa en esta visita, y no solo en esta visita, desde el inicio de su pontificado sobre la inmigración. Y también dijo una frase que yo creo que está muy bien, muy interesante, que denunció el fanatismo de la indiferencia, diciendo: los fanáticos no son solo estos políticos o los xenófobos, antimigrantes, no, la indiferencia ante las personas que mueren en el Mediterráneo, que quieren llegar a Europa, también revela un fanatismo, y un poco, en su función también de Papa, regañó a las autoridades europeas y también un poco a las francesas. Unos días antes, el ministro del Interior, que estaba también en Marsella con el Papa, había dicho: Francia no quiere acoger a ningún refugiado de Lampedusa, ¿no? Y bueno, y el mensaje iba para ellos. Claro, luego hablando con muchos fieles, con muchos católicos en la macromisa que dio el Papa en el estadio del Olympique de Marseille ayer sábado por la tarde, entendían que una cosa es lo que diga el líder espiritual con sus ideales, sus admoniciones, y otra cosa es la política práctica, y entendían que el gobierno francés no puede seguir a pie de la letra lo que dice el Papa de Roma, ¿no? Yo creo que en esta tensión estuvo en esta visita, y seguramente en la conversación que mantuvieron Macron y Francisco. Necesitabas a alguien que decía algo así como: tenemos que ser misericordes ante la gente que viene, pero tenemos que aprender a gestionar y no podemos acoger tanta miseria, decía alguien, que era una expresión un poco dura. Sí, es una frase de un político socialista que se cita mucho, de Michel Rocard, ya fallecido, que decía: Francia no puede acoger a toda la miseria del mundo, ¿no? Y curiosamente la repitieron casi al pie de la letra una de estos católicos con quienes conversé. Bueno, y luego tenéis al rey Carlos III, la reina Camila, en París con todos los fastos, ¿eh? Sí, esta semana estaba todo el mundo en Francia. Vinieron Carlos y Camila, una visita que habría tenido que tener lugar en marzo,
pero por las protestas contra la reforma de las pensiones se aplazó a última hora y aquí han estado en París, en Versalles, en Burdeos, hablando de cambio climático, haciendo grandes ceremonias con pompa y circunstancia, que es verdad que Francia es una república que decapitó a su rey, pero es una república que le gusta mucho la monarquía y le gustan mucho los fastos monárquicos. De hecho, el presidente de la república tiene algo de monarca también. ¿Y en el ámbito de la política y la diplomacia, cuál es ahora el gran asunto entre Francia y Gran Bretaña? Sí, era una es como el Papa, ¿no? Que no es y no es político, pero el rey Carlos no tiene poder ejecutivo, pero después de todas las turbulencias del Brexit, que tensaron también mucho las relaciones entre Francia y Reino Unido, esta visita simbolizaba de alguna manera una reconciliación, un apaciguamiento en las relaciones entre Francia y Reino Unido, y me parece que se logró, ¿no? Carlos no regañó a Macron en ningún aspecto como hizo Francisco. Sí. Pues me sorprendió las fotos y los vídeos, ¿no? Las conexiones. Había mucha gente en la calle para ver a los reyes de Inglaterra. Sí, había gente, pero tampoco tuve la sensación de que hubiese un gran fervor popular. Pero sí que es cierto que en Francia fascina las monarquías y en especial la británica. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos preparado. Marc, venga. Muy bien. Estamos aquí debatiendo, Mar, ¿por qué has escogido esta canción para este tema? Porque, bueno, le he escogido por el que acabamos de hablar, por Marsella. Por estar en Marsella. Vale. Es Cheb Khaled, el rey del Rai, la música argelina, y es una canción que se titula Oran Marsella, y me parece que refleja mucho el ambiente de esta ciudad tan mediterránea y multicultural. Está bien. Vamos a hablar de México, que va a celebrar el día 2 de junio de 2024, el año que viene, elecciones para elegir quién va a gobernar el país durante todo un sexenio, y por primera vez en la historia del país, de las personas que se han presentado como candidatas y por supuesto con muchas posibilidades de ganar, hay dos mujeres que buscarán gobernar ese país. Por un lado está Xóchitl Gálvez, una candidata postulada por una coalición de partidos en la oposición. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, que es elegida por Morena, el partido que gobierna actualmente el país. Ambas candidatas son muy relevantes, no solamente porque justo este año las mujeres mexicanas cumplen 70 años de haber adquirido el derecho al voto, también es un país en donde la violencia contra las mujeres es brutal, como sirva como ejemplo que mueren asesinadas 10 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. También en esferas como la de la política, aunque hay paridad en los cargos, sigue habiendo una gran masculinización de la esfera pública. Sí, Javier, yo creo que esta noticia es relevante. A mí me llamó mucho la atención y creo que es importante que en México, un país que es referente en muchas cosas, ¿no? Pues haya dos candidatas mujeres y con grandes, elevadísimas posibilidades de que una de las dos sea la sucesora de Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones del año próximo. Hay que recordar estos dos nombres, ¿no? Claudia Sheinbaum, que tiene 61 años, fue alcaldesa de la Ciudad de México, es científica climática, tecnócrata, viene de una familia de judíos que tuvieron que marcharse de Europa como tantos por el Holocausto, y la otra candidata es Xóchitl Gálvez, 60 años, de raíces indígenas, de orígenes humildes, e ingeniera y empresaria. Yo creo que hay que mirar un poco el mapa del mundo para calibrar la importancia de esto, porque si miramos nuestros países más inmediatos, España no ha tenido ninguna presidenta del gobierno, Francia no ha tenido ninguna presidenta de la República, sí una primera ministra, Estados Unidos ya recordamos lo que sucedió con Hillary Clinton, y luego
esto suscita también una pregunta. Faltan muchos meses, falta mucha campaña, no sabemos qué ocurrirá, pero suscita la pregunta de las mujeres, cuando llegan al poder, gobiernan diferente que los hombres, y hasta qué punto es relevante para las políticas feministas, las políticas de igualdad, que mujeres estén en el poder, y veremos qué sucederá en México. Está muy bien planteado. Para hablar de los perfiles de las candidatas y sobre los retos a los que se enfrenta México políticamente y en perspectiva de género, sobre todo, nos atiende desde Ciudad de México Luisa Canturrios, que es periodista colaboradora del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano. Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. Creo que tengo poco que agregar. La verdad es que están ustedes enteradísimos ya. No te creas, estás invitada para que nos expliques todo aquello que no entendemos, Luisa. Así que háblanos un poco del significado político de que estas dos candidatas tengan tantas posibilidades de hacerse con el poder en México. Les agradezco mucho. Pues sí, como bien dicen, son ambas candidatas, digamos, de los dos bloques más fuertes de política por acá en México, y son el número 1 y 2 en las encuestas, ¿no? En realidad solo hay una tercera fuerza, digamos, que es un partido chiquito, Movimiento Ciudadano, pero que en las encuestas está muy, muy por debajo. Para terminar de contextualizar lo que ustedes bien apuntaban, México ha tenido un, digamos, avance muy importante en los últimos años, particularmente en la presencia de las mujeres en la política. Digamos que la presidencia de la República es como la última gran conquista, porque ya logramos la paridad de género en el Congreso, ya tenemos, digamos, mitad de legisladores y mitad de legisladoras. Hay actualmente un tercio de gobernadoras en los estados, o digamos equivalentes a provincias. Hay una presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El gabinete, digamos, los secretarios o ministros son la mitad mujeres también. Como que esta es así la bandera, porque es el último gran paso que nos falta. Para también poner más contexto político, los últimos 100 años en México han gobernado únicamente dos partidos. 75-1, que se puede ubicar en el centro. Luego hubo una especie de alternancia hacia un partido de derecha, cada vez más de derecha. Regresamos al de centro, y ahora por primera vez está la izquierda gobernando, como bien decían, con Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum está en el partido de izquierda, que es el que gobierna actualmente, de Andrés Manuel López Obrador, y la coalición, curiosamente, que está postulando a esta mujer de raíces indígenas es la de centro derecha, que es Xochitl Gálvez. A esa coalición se sumó un partido chiquito de izquierda que nunca ha logrado la presidencia, pero por ejemplo sí fue un bastión muy importante aquí en la capital, el PRD. Entonces hay estos tres partidos de oposición actualmente, porque este partido chiquito que les digo de izquierda en realidad lleva ya muchos años votando con la derecha y aliándose con la derecha para diferentes postulaciones, y Morena, que es como el gran fenómeno político aquí en nuestro país, puesto que tiene muy poquito tiempo de haberse formado y ya se hizo de la presidencia, este fenómeno también político que es Andrés Manuel López Obrador. Y aunque son dos mujeres, representan, digamos, paradigmas de gobernar e ideológicos completamente opuestos. Es muy raro porque Xochitl Gálvez, que efectivamente es una mujer indígena, que viene desde abajo, digamos, ella misma ha hecho de esta anécdota de vender gelatinas para pagarse los estudios como ingeniera, su lema, digamos, o su campaña, digamos, en cuanto a personalidad, representa esta cultura como del echaleganismo, ¿no? Esta cultura como de el esfuerzo y de si trabajas lo suficiente tú en lo individual puedes llegar muy lejos, que la verdad es tu historia de vida, pero no es la historia de vida del mexicano que de cualquier forma trabaja miles de horas y no logra, digamos, movilidad económica, ¿no? Movilidad social. Ella viene de una cultura como más privada. Es ingeniera, ahora ya no vive, digamos, como la mayoría de la población indígena, porque con sus empresas, digamos, de tecnología, pues llamó la atención de uno de los gobiernos de derecha anteriores de nuestro país, que la jaló a su gabinete precisamente a atender asuntos indígenas, y ahora ha estado en gobiernos. Siguió con sus empresas de tecnología operando, logrando también, digamos, contratos con la administración pública, y ha estado postulada más bien por partidos de derecha, como es el PAN, como es Acción Nacional acá, actualmente senadora, de hecho, impulsada por estos partidos. Entonces tiene este paradigma como sí muy feminista de si trabajas y eres innovadora y digamos, ¿no? Logras lo suficiente, puedes llegar muy lejos. Y Claudia Sheinbaum todo lo contrario, uno pensaría que es una mujer pues que viene de una cuna, como dices, distinta, tanto intelectual como económica, por ser hija de migrantes judíos, y en realidad se hizo en escuelas públicas, como mucho en movimientos colectivos, fue líder estudiantil, digamos, aquí en la Ciudad de México, en un momento en que querían hacer una reforma para cobrar la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es la más grande por acá.
ha crecido mucho siempre de la mano del movimiento, ¿no? Como siempre muy en grupo con una cultura opuesta y de hecho con bandera opuesta al neoliberalismo y esta cultura de el echaleganismo. Mm. Y ella fue la primera gobernante electa, porque hubo una que llegó como en sustitución cuando un hombre se fue a hacer campaña, pero electa de la Ciudad de México. Y bueno, ahora le gana un grupo de hombres muy poderosos políticamente aquí en la Ciudad de México, y en México, perdón, a la encuesta interna de Morena, porque así se decidió, digamos que, Yeah. como en las primarias, que ella fuera. Ajá, y entonces están, digamos, ellas dos ahora ya en esta fase de pre-campañas. Todavía necesitamos ver a quién postulan los partidos chiquitos, pero lo más posible es que será entre alguna de ellas dos. Es curioso esto que cuentas de Xochitl Gálvez, ¿no? Que venga y que defienda, obviamente, su origen indigenista, pero que tenga ese discurso tan neoliberal, puedes llegar a ser lo que quieres ser, tan meritocrático, tan americano, Sí, sí. podríamos decir. Yo me pregunto, igual que en su día se preguntaba la gente cómo va a cambiar el racismo en Estados Unidos una vez que haya un presidente negro, y luego los hechos han demostrado que cambia poco. En México hay esperanza de que ese subtexto machista que todavía persiste en la sociedad cambie si hay una presidenta mujer. Pienso que sí, aunque solo en ciertos sectores. México es muchos Méxicos. El norte del país tiene una cultura absolutamente distinta a la del centro o del sur. Para nosotros aquí en la capital sería, digamos, absolutamente lógico que las mujeres tuvieran una campaña muy feminista, pero pasa un poco lo que me imagino allá con el Ministerio de Igualdad y con Irene Montero. Hay gente que la adora y le parece lo más necesario e importante, y hay gente que le tiene un rechazo terrible y cree que Veo está que estás al día, metiendo Luisa. ideología. Gracias, gracias. También las escucho por acá, tus podcasts sobre todo. Entonces, digamos, lo mismo pasa por acá, ¿no? Hay gente que, claro, le parece que las mujeres deberían tener una bandera muy feminista y justo como muy de pro decisión sobre nuestro cuerpo, más de paridad en todos los ámbitos. Y hay gente a la que eso le hace mucho ruido todavía, ¿no? Como que la palabra feminismo incluso le despierta rechazo, porque México es, como bien decías, con el contexto de 10 feminicidios al día, 11 ya es la cifra más actual, una sociedad profundamente machista. Entonces, en realidad, el reto para ambas, es que tienen que hacer campaña de manera que cumplan con las feministas y con esta expectativa enorme que hay porque sean mujeres, y al mismo tiempo hablarle a este México macho, la verdad. Entonces, más bien, yo las siento como un poco contenidas, porque saben, y digo, te lo digo como periodista con el rating, ¿no? Tú tocas temas feministas y se va al piso. Y un poco eso le pasa a los discursos feministas en ciertos lugares. Entonces, aunque en el centro del país, aquí en la capital, nos encantaría escuchar las más radicales en ese sentido, la verdad es que se moderan un poco. Entonces, eh, Claudia Sheinbaum ha optado por un poco replicar la estrategia del presidente López Obrador solo en ese sentido, en el de, pues voy a dejar que la gente decida, ¿no? Voy a consultar, voy a ir muy de la mano con la opinión popular. Y Xochitl Gálvez más bien sí es como más desenfadada y incluso es de personalidades, ¿no? Ella se ha hecho famosa, digamos, porque es menos correcta al hablar, pues, o más mal hablada. Sheinbaum pues, es una científica súper cuadrada. Cada una, digamos, desde su lado, como que coquetea mucho con, sí, voy a ser muy feminista, pero no lo dicen explícitamente justo por esto que te digo. Yo creo que eso también es un poco como de estrategia de campaña, que saben que, pues, en algunos lugares les podría incluso restar popularidad. Claro. Ahora, eso es como en la campaña. En los hechos, yo sí he visto esto que te digo. En México, en cuanto han llegado más mujeres al poder, han jalado más mujeres a sus equipos y sí, digamos, el efecto ha sido que en cada vez más poderes, acá hay 3 poderes que gobiernan, el legislativo, el ejecutivo, que es la presidencia, y el judicial, que son los jueces. En este momento hay, por ejemplo, pues presidentas aquí en la capital del Congreso, mujeres, como que sí, digamos, el efecto es multiplicador. Cuando llegan mujeres, hay más mujeres proponiendo políticas feministas. En los últimos años, el aborto, por ejemplo, ha avanzado muchísimo. Se han impulsado como más foros con la iniciativa privada para el tema de mujeres. Hay una política de crianza por primera vez, por ejemplo, discutiéndose, todavía no se aprueba, pero el sistema de cuidados ahí está ya como en la mira, porque claro, las mujeres que gobiernan también a veces tienen familias, niñas, niños, y entonces llevan a la discusión pública asuntos que los hombres no llevaban, ¿no? Por primera vez se está hablando del trabajo no remunerado, por ejemplo, de los trabajos del hogar, y creo que eso sí ha sido el efecto de tener a más mujeres. Entonces, la expectativa de una mujer presidenta, como dices, con un contexto mexicano, es enorme. Luisa, se ha dicho, seguramente de manera
condescendiente y quizá machista, que hay un hombre o hombres detrás de estas candidatas, ¿no? En el caso de Sheinbaum, López Obrador, en el caso de Xóchitl Gálvez, no sé, un conglomerado de partidos y empresarios. ¿Esto es puro machismo o hay algo cierto? Digo, creo que hay algo de ambas partes. Inevitablemente, por ejemplo, en el caso de Sheinbaum, que además es la puntera en las encuestas, el presidente López Obrador es un fenómeno como nunca se había visto en nuestro país. Y lo digo con números, por ejemplo, en cuestión de votación ganó con más del 50% en todo el país, ¿no? Le ha quitado bastiones a estos partidos que les decía, por ejemplo, su partido por primera vez ganó el Estado de México, que es una de las entidades más de mayor densidad poblacional, es decir, cuenta mucho para la presidencia de la República, y nunca había sido gobernada por otro partido que no fuera el PRI, que es este que les digo de centro en el que está Xóchitl Gálvez, ¿no? El presidente López Obrador formó un movimiento político que se volvió partido político y ganó absolutamente todo, ¿no? Muy rápidamente. Es un líder sumamente popular, hay quien lo ama, hay quien lo odia, pero en las encuestas siempre está arriba del 60% en popularidad, hasta en los periódicos, digamos, que abiertamente son contra él. Entonces, inevitablemente, quien le suceda, sea hombre o mujer, va a tener algo de sombra de este hombre. Pero, por ejemplo, Claudia Sheinbaum pues tiene una carrera propia, como les decía, fue líder estudiantil. Incluso cuando el presidente López Obrador intentó por primera vez contender por la presidencia de México, esta es la tercera, pues perdió por un margen demasiado pequeño. Entonces él se declaró, si recuerdan ustedes, presidente legítimo, y bueno, Claudia Sheinbaum estuvo desde entonces en su gabinete en la parte como de recursos estratégicos, sobre todo acá que el petróleo es muy importante, pues ella fue como una parte medular. Fue, como les decía, de esta primera generación de Morena, el partido del presidente, que ganó alcaldías, que son como municipios, digamos, acá, en la capital, y luego la capital, ¿no? Entonces, pues sí tiene esta sombra del presidente, pero ella solita ha hecho una gran carrera, no solo científica, sino también política. Y del lado de Xóchitl Gálvez, la verdad es que por ser partidos de centro y de derecha se dice mucho esto, ¿no? Como que, pues sí, son mayoritariamente cúpulas hombres, de hecho ahí pues todos los presidentes de partidos son hombres, se reunieron entre ellos y pasó algo muy curioso en estas precampañas, que fue que había otra mujer como con muchísima trayectoria política, Beatriz Paredes, por el PRI, que es este partido de centro que gobernó 75 años antes de la alternancia por primera vez en México. Iban, digamos, como finalistas Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, y a Beatriz Paredes del PRI la bajó su propio dirigente, ¿no? O sea, de repente a mitad del proceso dijo, ya no van a seguir contendiendo, ya decidimos que va a ser Xóchitl Gálvez. Y eso, creo yo, perjudicó mucho la imagen pública de ambas. De Beatriz Paredes, porque es una mujer que ha estado en todos los cargos que se pueden imaginar, fue incluso ya embajadora, regresó, es como de estas verdaderas pioneras mexicanas de la política. Ella sí estaba cuando no había mujeres, ¿no? Digamos, compitiendo por puestos. La baja entonces su propio dirigente para ir con Xóchitl Gálvez, que aunque es otra mujer, pues haber tomado como decisiones y moverlas como si fueran fichas suyas, se vio muy mal. Y creo que Xóchitl ha hecho un gran esfuerzo por desprenderse de eso. De hecho, ahora ella, digamos, públicamente su comunicación es decir, yo soy una alternativa independiente, que vengo de la ciudadanía, por esto que les decía, es empresaria, es innovadora, viene de la tecnología, es ingeniera. Yo no tengo que ver con esta gente que es de carrera política y de, digamos, la raíz de los partidos. Yo creo un poco para deslindarse de eso. Su figura pública es usar huipiles y justo decir, a mí me interesan las mujeres indígenas, yo voy por acá. Pero en los hechos, la verdad es que va a ser muy difícil que se desmarque de estas figuras políticas, porque además pues son la alianza de oposición. Cada que hay un tema político de debate son ellos quienes hablan inevitablemente, ¿no? Entonces, es un poco de las dos, la verdad, lamentablemente. Oye, te agradezco mucho este repaso, Luis. Además, nos hemos visto reflejados en muchas de las cosas que has dicho y nos has situado perfectamente en este recorrido político que tenéis por delante, que es interesantísimo, desde luego. Nos ha atendido desde Ciudad de México Luisa Cantú Ríos, que es periodista, colaboradora del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano. Son 8 horas menos en México, así que un agradecimiento extra y encima estás conciliando tu vida laboral con tu vida personal, que me lo han dicho. Ay, qué amables. Sí, pues espero haber dicho cosas con sentido, porque efectivamente acá es medianoche, entonces no me hago responsable. Te aseguro que eran todas con sentido. Gracias, Luisa, cuídate mucho. Un abrazo, gracias, a la orden, hasta luego. Hasta luego. Color y valor son de bronce, princesas aztecas radiantes de vida, princesas aztecas de porte y de paz. Ser podcast.
to see what it's all coming to. Crumbs on the table and mud on these shoes, treading so long. Estamos con Mar Bassets desde Marsella. En Francia, Mar, se habla mucho del precio de las cosas, de la subida de los precios. Sí, aquí hay un concepto que que también existe en España, pero que aquí se usa mucho, que es el del poder adquisitivo, ¿no? Siempre están hablando del poder adquisitivo y evidentemente se ha erosionado en los últimos años y es una cuestión que preocupa a los ciudadanos y que preocupa al gobierno. No encuentra respuestas y soluciones a la inflación y a la erosión del poder adquisitivo. Hace unos años, cuando mirábamos las condiciones de vida y las comparábamos entre Europa y Estados Unidos, podíamos ver similitudes en cuanto a nivel de vida. Había diferencias, pero no eran tan marcadas como lo son ahora. En los últimos años, sin embargo, la vida para las personas en Europa se ha vuelto mucho más cara porque nuestro PIB per cápita se ha visto disminuido, mientras que para las personas en Estados Unidos ha ido mejorando. Desde 2019, si ajustamos la inflación al poder adquisitivo, los salarios se han reducido un 3,5% en España, un 3% en Alemania, un 6% en Grecia. En Estados Unidos, en ese mismo periodo de tiempo, los salarios han crecido un 6%. Para muchos oyentes los números no son tan claros. Dichos así, hay que añadir también que esto nada tiene que ver con el sistema de bienestar comparativamente entre Estados Unidos y Europa, pero lo que está claro es que cuando vas a hacer la compra, cuando tienes que repostar el coche o cuando ves que llevas años sin poder ahorrar, estos números cuadran, ¿no? Sí. Y yo creo que esto refleja un cambio, quizá un cambio de época, ¿no? Porque a veces nos fijamos mucho en las noticias del día a día que llama la atención, pero hay cambios de fondo. Y uno, posiblemente sea este. Lo pensé este verano leyendo algunas noticias, una del Wall Street Journal en particular, que decía que en los últimos 10, 15 años, casi sin darnos cuenta, o dándonos mucho cuenta, pero sin que hubiese un momento en el que todo cambia, los europeos nos estamos volviendo más pobres, ¿no? Y hay un ranking que ha hecho un think tank, un laboratorio de ideas de Bruselas, que es muy llamativo y que también interpela, ¿no? Compara el PIB, la renta per cápita de los países europeos con los estados de Estados Unidos, ¿no? Y resulta, por ejemplo, que Italia está al nivel de Mississippi, que es el estado más pobre, ¿no? En PIB per cápita. Francia, que consideramos que es un país, una potencia económica, un país rico, está entre Idaho y Arkansas, que son, me parece, el número 48 y 49 en el ranking de estados de Estados Unidos más pobres. Y España está fuera de la tabla, está por debajo de Mississippi, ¿no? Y esto refleja seguramente una pérdida de peso económico, de peso en innovación, también en la fuerza de la educación, de las universidades y como decías, el dato frío del PIB no tiene en cuenta por las desigualdades, los sistemas de protección social, la esperanza de vida que es mucho mayor en Europa, pero en todo caso yo creo que es un debate que vale la pena reflexionar sobre ello y entender por qué ha sucedido esto en la última década. Pues a ver si entendemos, porque el Producto Interior Bruto ha cambiado en estos años de esa manera tan dispar en los dos continentes. Nos escucha desde París Daniel Fuentes, que es profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, en Madrid, director de Crea Research. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿A partir de qué momento podríamos decir que comenzó a darse esa diferencia, esa separación en el crecimiento entre el PIB de Europa y el de Estados Unidos? Pues yo creo que ese momento es muy evidente, que es en la reacción a la crisis de 2008, que ya empieza a sonar lejana, han pasado ya, pues fíjate, 3 lustros, pero yo creo que es la gran cicatriz en la trayectoria del cuadro macroeconómico de la zona euro, sigue siendo 2008, a pesar de que 2020 obviamente dejó una huella de la que nos estamos recuperando y posteriormente la crisis de precios energéticos a raíz de la invasión rusa de Ucrania, que todavía está sin superar y yo creo que todavía tiene recorrido, y que afecta, y esto es verdad, ¿no? Afecta de manera muy distinta a la zona euro de Estados Unidos, básicamente pues porque en origen nosotros, quiero decir los europeos, si tenemos un problema de acceso a la geopolítica de los hidrocarburos, somos un actor menor en ese mundo, los Estados Unidos son un actor mayor, nosotros carecemos de ese recurso y Estados Unidos lo tiene de manera abundante, ¿no? Entonces esa es una situación que claramente diferencia
el impacto de esta última gran crisis de los últimos 15 años, ¿no? Fijaos que al principio de este proceso inflacionario era curioso porque las grandes cifras, pienso en el IPC, ¿no? El indicador más sencillo, era muy similar el trazo grueso lo que se veía en zona euro y en Estados Unidos, ¿no? Una inflación que llegó a superar los 2 dígitos, 9% en Estados Unidos, etcétera. Y sin embargo eran dos problemas económicos totalmente distintos. Aquí en Europa teníamos una inflación de costes. Suben los costes de producción porque sube la energía y se retransmite al resto de la cadena. En Estados Unidos tenían un problema de demanda, es decir, el poder adquisitivo era tan extraordinariamente fuerte en relación a la capacidad productiva de la economía de Estados Unidos que en ese desajuste se producía un aumento de precios. Es decir, mismo problema aparente pero distintas causas y por lo tanto distinto tratamiento. Pero insisto en que yo creo que el desacople se produce sobre todo a partir de 2008 y se produce por distintos motivos. El primero, pues porque probablemente no nos afecte de la misma manera los desequilibrios que arrastraban las economías, algunas de las economías europeas, como en el caso de la economía española, acordados de la burbuja inmobiliaria, burbuja crediticia, pues eso es una especificidad, una singularidad nuestra, pero yo creo que la gran diferencia está en la respuesta de política económica. Fijaos que los Estados Unidos, que pasan por ser pues la gran economía liberal, la gran economía capitalista del planeta, ¿cómo reaccionó a la crisis de 2008? Pues reaccionó con unas políticas, vamos a decir, de corte muy intervencionista y muy keynesiano. Una coordinación de la política fiscal y de la política monetaria que fue masiva, coordinada y expansiva, ¿no? Masiva, coordinada y expansiva. Desde el primer minuto los Estados Unidos entendieron que hacía falta un apoyo del sector público, hasta el punto de que la deuda de Estados Unidos, la deuda pública de Estados Unidos, es notablemente superior a la deuda pública de zona euro. Esto a veces se nos escapa un poquito del radar. En cambio, si hacemos un poquito de memoria, fijaos que la respuesta de política económica de la zona euro fue errónea, y fue errónea por varios motivos. El primero fue porque tardó muchísimo. Y hay un dato aquí muy significativo, el famoso QE, ¿os acordáis? Bueno, viene a ser un poquito la ayuda, el gran bazooka, el cañón del Banco Central Europeo, no empieza a actuar en la zona euro hasta el año 2014. Fijaos que la crisis empieza en 2008, el BCE no empieza a actuar de manera muy activa hasta 2014, ¿no? Pues ahí perdimos 6 años de reacción que los Estados Unidos no perdieron. Desde el primer minuto apretaron ese botón de la política monetaria. Y el segundo gran error fue de incoherencia en nuestras políticas. Teníamos una política monetaria, vamos a decir, expansiva, y una política fiscal presupuestaria contractiva, la famosa austeridad, ¿no? En un momento en el que la actividad privada se contraía por motivo de la crisis, las políticas europeas lo que hicieron fue contraer también la actividad pública y, por lo tanto, permitir que la zona euro recayese en una segunda recesión a partir de 2010. Esto significa, grosso modo, para el caso de la economía española, que nosotros tardamos más o menos una década, se dice pronto, una década, en recuperarnos de la crisis de 2008, y cuando digo recuperarnos digo en volver al punto de partida, no digo más que eso, en volver al punto de partida. Claro, los Estados Unidos estuvieron esos 10 años creciendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la diferencia entre una economía y otra se va acumulando y nos lleva a la situación de hoy. Marc. Sí. Hola, Daniel. Los europeos estamos condenados a perder el tren de económico, de crecimiento, de innovación que lideran China y Estados Unidos, o hay una solución todavía después de estos, bueno, podríamos decir casi 15 años perdidos de alguna manera por lo que estás explicando? Yo creo que si se hace un diagnóstico adecuado, el tren no está definitivamente perdido, pero no hay que engañarse, ¿no? Si pensamos un poquito ya desde un punto de vista más de fundamentos teóricos, de por qué crecen las economías en el largo plazo, qué es lo que explica la prosperidad económica de unos países, de unos continentes, a diferencia de otro, bueno, los factores son muy claros. Uno, el acceso a unos recursos naturales, no solo energéticos, sino de posición geográfica, en fin, que te permitan el desarrollo económico, la acumulación de inversión física, inversión en capital, la tecnología, la innovación, la educación, la formación. Y si hacemos un repaso de cada uno de estos factores, vemos que efectivamente Europa se ha dormido un poquito en los laureles. Más allá del impacto de esta crisis, resulta que es evidente, pues el continente europeo no es el más, vamos a decir, rico en dotación de recursos naturales y tiene que hacer una transición energética por distintos motivos. El primero de ellos, yo creo que el más urgente, es el del cambio climático. Creo que admite ya pocas discusiones. Es necesaria proceder a una descarbonización de la economía, pero además tiene que dotarse de fuentes de energía renovables
renovables abundantes, baratas, y eso necesita una inversión masiva a escala histórica que ya no admite más demora. Y diría lo mismo en el caso de la acumulación de capital físico, de grandes inversiones, ¿no? Tenemos la sensación de que efectivamente se realizan, y los números nos dicen que no, los números nos dicen que Alemania en concreto, ¿no?, que es el gran gigante económico de la zona euro, lleva acumulando un déficit inversor, es decir, invierte menos de lo que los estándares vamos a decir, de equilibrio macroeconómico aconsejarían para una economía de su tamaño, que ha tenido además unos excedentes de superávit exterior, es decir, unos buenos resultados de comercio exterior en los últimos 20 años, pues nos hablan de un déficit acumulado de inversión notabilísimo, ¿no? Bueno, yo creo que la vía de recuperar el tren pasa por ahí. Hay que ponerse a invertir lo que no se ha invertido en los últimos 20 años, y además invertir bien, no invertir de cualquier manera. Yo creo que en este sentido los fondos Next Generation van en la buena dirección. Creo que es un planteamiento desde el punto de vista europeo correcto, por dimensión y por orientación, de invertir en tecnología, en descarbonización, un poco en las tecnologías del futuro, pero bueno, la realidad es que no van a dar fruto en el muy corto plazo, son inversiones pensadas para el medio y largo plazo. Claro, si hemos tardado tanto en reaccionar, esto tardará mucho también de entender ese efecto en la economía. Nos ha atendido desde París Daniel Fuentes, que es profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y es director también de Creab Research. Daniel, gracias por la explicación y por la masterclass. Un abrazo. A vosotros, Javier, buenos días. Hasta luego. Un vieux billet qui s'effiloche, c'est tout mon rêve abandonné, je ne veux pas le déchirer. Fíjate, el PIB per cápita el año pasado en Estados Unidos era de 72.000 euros, la media europea era 38.000, Francia está por ahí, Alemania un poquito por encima, España está en 27.000, bastante por debajo. Marc, ¿cuándo vuelves a París? Pues en un par de horas. Cojo el tren y vuelvo a París. Sí, pues sí. Buen viaje de vuelta y la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Javier. Marseille, tais-toi, Marseille, crie pas si fort que je puisse rêver que je quitte ton port. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.